No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos a nuestra sección de noticias. Hoy la primera noticia nos viene de Corea del Norte, que sigue desafiando a la comunidad internacional. Hola Pascal. Sí, Pyongyang anunció ayer de madrugada que realizó con éxito un ensayo nuclear subterráneo, el segundo después de la prueba realizada en octubre de 2006, que ya le acarreó sanciones internacionales. A esto se suma el lanzamiento de 3 misiles de corto alcance en menos de 12 horas que elevan la tensión en Asia. Las agencias sísmicas registraron ayer un temblor de 4,7 grados de magnitud en la escala Richter frente a los 3,6 grados que se registró en la primera prueba de 2006. Según la agencia estatal KCNA, Pyongyang asegura que el ensayo de ayer ha sido más potente que el anterior, con un nivel superior en términos de poder explosivo y tecnología, y que esto contribuye a consolidar su soberanía, el socialismo, la paz y la seguridad en la península coreana y en la región, mientras que el gobierno justifica estos ensayos como parte de sus medidas para fortalecer su disuasión nuclear. La condena internacional es unánime. El presidente norteamericano Barack Obama afirmó ayer que las actividades nucleares de Corea del Norte constituyen un asunto muy preocupante e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para contrarrestar las ambiciones de Pyongyang. Según Barack, los intentos de Corea del Norte para desarrollar armas nucleares y su programa de misiles balísticos constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Por otra parte, Corea del Norte amenaza con seguir con sus ensayos nucleares si Estados Unidos sigue con su política de intimidación contra Pyongyang. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió ayer con urgencia por la tarde. Y seguimos con más noticias. Hubo una entrevista publicada ayer en El País, donde León Panetta, el director de la CIA, hizo unas declaraciones, Jordi. Efectivamente, Pascal, el director de la CIA afirmó que la lucha contra Al-Qaeda es la principal misión de su agencia y que ese grupo terrorista sigue constituyendo la amenaza más grave para Estados Unidos y la de sus aliados en el extranjero. Afirma que sus líderes en Pakistán siguen conspirando contra Estados Unidos. Sus filiales y sus seguidores en Irán, el norte y el este de África y la península arábiga siguen desarrollando planes que amenazan a Estados Unidos y a su capacidad para sobrevivir. Por otra parte, el director de la CIA reiteró que la amenaza que representa Irán tiene toda su atención, que Irán es una fuerza desestabilizadora en Oriente Próximo que aspira a ser una potencia dominante en la zona a través de su programa nuclear, inmiscuyéndose en Irak a través de sus relaciones con Siria y mediante su apoyo a Hamas y a Hezbollah. En relación con este enfoque, señor Panetta acaba de volver de visitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le ha asegurado que no atacará las plantas nucleares de Irán sin consultar antes con Estados Unidos, que está tratando de negociar con Irán por la vía diplomática. Y, por fin, según Panetta, el mandatario israelí entiende que si Israel actúa por su cuenta, esto acarreará muchos problemas y es consciente que, por el bien de la seguridad de Israel, tiene que colaborar con todos los demás. Y siguiendo con el enfoque de los esfuerzos diplomáticos, hay una noticia también que tiene que ver con el fútbol, Jordi. Efectivamente, Pascal. Hablando de los esfuerzos diplomáticos que Estados Unidos está haciendo con Irán, la agencia iraní IRNALA anunció ayer que la Federación Norteamericana de Fútbol ha propuesto a su contraparte iraní la organización de un partido amistoso entre los dos países. Recordemos que no tienen relación diplomática desde 1979, cuando la embajada en Teherán fue tomada por estudiantes iraníes. La propuesta está siendo estudiada por la Federación iraní, los órganos estatales persas encargados de las actividades deportivas y por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Recordemos que en el Mundial de Francia de 1998 hubo un partido ya entre Estados Unidos y Irán que ganó Irán justamente por 2-1. Y el último amistoso tuvo lugar en California en el año 2000, que se soldó con un empate, 1-1. Hablábamos del Mundial de Francia y nos vamos a quedar con Francia, donde también
hay una cierta preocupación de cara a las elecciones europeas, Jordi. Y vamos a ampliar, Pascal, una noticia que llevábamos dando desde hacía unas semanas. Hablamos del exhumorista Dieudonné Mbala, que presenta una lista antisionista, conocida como el PAS, en las elecciones europeas, en la circunscripción electoral de París y sus afueras. Conocido por sus espectáculos humorísticos, Dieudonné nació en las afueras de París de una madre francesa y un padre camerunés. En los últimos años sus espectáculos se centraron más en una crítica a Israel, a la vez que se acercaba al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, a tal punto que éste se convirtió en el padrino de una de sus hijas. Se acercó también a los revisionistas y negacionistas de la Shoah, y de hecho hizo un espectáculo hace unos meses donde una persona vestida de un uniforme a rayas con la estrella amarilla entregaba el premio de la impopularidad y de la insolencia al historiador revisionista Robert Faurisson. De hecho, a raíz del espectáculo hay un juicio pendiente contra el exhumorista por insultos racistas. Los miembros seguramente de su lista reflejan todas esas posiciones. Son antiguos miembros del Frente Nacional, personalidades conocidas por su postura negacionista, por su aversión a Israel, y el mensaje es, si no votan a nuestra lista antisionista y votan a otro partido, votan al lobby sionista, porque todos están infiltrados por el sionismo. Muchos ven en el partido antisionista un partido meramente antisemita, como es el caso del secretario general del Elíseo, el brazo derecho de Sarkozy, señor Claude Guéant, quien estudia incluso la posibilidad de prohibirlo. Pero no es así de fácil en el panorama electoral francés. Pero lo están intentando. De hecho, bajo el argumento de estar en contra de Israel, Dieudonné usa los argumentos antisemitas de toda la vida. Habla del lobby sionista, de la infiltración de los sionistas en todos los centros de poder, en los medios de comunicación, etc. Es una manera para él también de justificar la interdicción de todos sus espectáculos, o muchos de ellos, en Francia y otros países francófonos. Se presenta solo en París y sus afueras, y ya veremos qué fin darán los electores franceses a esa lista de este ex humorista a la deriva. Y aquí terminamos con las noticias. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Y vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Hola, Ana. Hola, Pascal, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a hablar de... Bienvenido a las noticias. Gracias. ¿Cuáles son las noticias culturales de hoy? Bueno, las culturales son... primero les quiero contar que sobre una tertulia que va a salir hoy en la radio, que creo que puede ser de interés de nuestros oyentes en Radio Nacional, en Intereconomía Radio. Hoy a las 9 de la noche, una tertulia sobre memoria histórica de los sefardíes. La va a presentar Enrique de Diego. El programa se llama A Fondo. Y en esta tertulia van a participar nada más y nada menos que nuestra compañera Irit Green y nuestro ex compañero Adán Levy, así que yo creo que va a ser interesante. Todo el mundo tiene que escuchar ese programa. Bueno, y nuestros después de terminar, también, claro. Solo después de terminar de escuchar todo el programa de hoy de Radio Sefarad, Por desde supuesto. luego. Bueno, sigo contándoles que esta semana comienza el Festival de Cine Judío de Barcelona. Empieza el 30 de mayo hasta el 7 de junio. Para más información, esta semana el programa del invitado con Casa Sefarad Israel, que patrocina este festival, es la directora Daniela Rosenfeld, que lo pueden escuchar. Ella cuenta más a fondo sobre la programación de las películas, algunas de las cosas destacadas que van a poder ver. Y también esta semana, antes del inicio de las proyecciones en sí, también hay una serie de conferencias sobre el teatro y el cine judío en Europa por Horacio Cohen. Arnoldo Lieberman hablará de los judíos en la música y Antonio Giral hablará de los temas judíos en los cómics. Así que muchas cosas interesantes. Pues siempre hablamos de cómics últimamente. Sí, es un tema que últimamente lo vemos por todas partes. Y para terminar, en Berlín en estos días se acaba de estrenar el musical The Producers, Los Productores, basado en la
ya clásica película de Mel Brooks del 68, que después se convirtió en musical, que de hecho hace muy poco salió en nuestro programa de musicales, de Broadway a la Gran Vía. Es la historia de estos productores que quieren hacer el musical que sea el gran fiasco, y al final es todo un triunfo, porque es algo sobre un Hitler homosexual, y ellos piensan que es tan ridículo que va a ser la peor obra de todos los tiempos, pero la gente pues lo entiende como una sátira y piensan que es genial. Así que bueno, y en estos días se está presentando en Berlín, irónicamente se está presentando en el mismo teatro donde Hitler iba para ver las operetas que les gustaban. Así que bueno, hoy pueden ver otra cosa ahí. Está bien, esto se hace entonces en Berlín. Ahora lo pueden ver en Berlín, sí. Estaría bien verlo una vez en Madrid, un espectáculo de ese tipo, ojalá. Estaremos esperando. Sí. Pues muchas gracias, Ana. Gracias, Pascal. Y aquí terminamos con las noticias culturales y os damos cita mañana para el mismo programa. Hasta luego, gracias. Señoras y señores, bienvenidos a la sección de noticias de hoy. Vamos a hablar de varios temas hoy que nos llevarán a Israel, también a Líbano y a otros países como Venezuela y Bolivia. Jordi, buenos días. Hola, buenas, Pascal. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, empezamos con la primera noticia, y es que leyendo Haaretz, ese periódico publicó ayer parte de un informe sobre los lazos estrechos que unen Irán con Venezuela y Bolivia. Según el periódico israelí, Caracas y Quito aprovisionarían de uranio a Teherán para su programa nuclear. De esta forma, ayudarían a Irán a eludir las sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El documento publicado por la prensa israelí se funda en informes de inteligencia y concluye que el objetivo del aprovisionamiento es minar el proceso de acercamiento que el presidente estadounidense Barack Obama ha iniciado con las autoridades iraníes, un proceso que, recordemos, tiene el propósito de resolver de manera diplomática la crisis motivada por el programa nuclear de Irán. El informe habla también de la creación de células de Hezbollah en América Latina con la ayuda de Hugo Chávez. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, ha anunciado que el gobierno de Israel no va a comentar el contenido del informe, que atribuyó a una filtración que, según él, no debió ocurrir nunca. Sí, es una información interesante que aunque es secreto y confidencial y no se comenta por ningún lado, y tampoco los gobiernos de Bolivia y Venezuela lo han comentado, pues da un poco de luz sobre los lazos, las reacciones que hay entre unos países de Latinoamérica como Bolivia y Venezuela e Irán, por supuesto. Otra noticia ahora que nos viene de Alemania, concretamente de la revista alemana Der Spiegel. Y según Der Spiegel, los responsables del atentado que costó la vida a Rafik Hariri y a 22 personas más el 14 de febrero de 2005 no serían los sirios, sino la organización terrorista chiita Hezbollah. Hariri, recordemos, era entonces primer ministro del Líbano y era conocido por su oposición a la tutela siria del Líbano. La revista alemana tuvo acceso a documentos internos de la comisión especial encargada del caso en el Líbano. Esos documentos revelan que varios teléfonos móviles fueron comprados y usados por militantes de Hezbollah el día del atentado y en relación con este. Después de la publicación del artículo, Avigdor Lieberman, ministro de Exteriores israelí, exhortó el domingo a la comunidad internacional a lanzar una orden de detención contra el jefe de Hezbollah. Sí, por eso Haaretz publicó también el lunes que esas revelaciones podrían provocar un aumento de las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano. Y de hecho se vio ayer que el jefe del Hezbollah, Hassan Nasrallah, denunció este artículo que calificó de muy peligroso y acusó a Israel de estar detrás de ello. Entonces es un asunto que tenemos que seguir. Luego, volviendo a Israel, vemos que el encuentro reciente que hubo entre Obama y Netanyahu sigue provocando debates en torno al desmantelamiento de los asentamientos. Y aprendimos ayer, según Yediot Aharonot, que Israel se comprometería a desmantelar 26 asentamientos llamados salvajes en las próximas semanas a cambio del crecimiento natural
de las colonias que ya existen y están establecidas. Esa es la propuesta, Pascal, que el ministro de la Defensa, Ehud Barak, quiere hacer a Barack Obama en su próxima visita oficial a Washington, dentro de una semana. Los asentamientos, conocidos como salvajes, son colonias establecidas en territorio palestino por colonos, que carecen de toda legitimidad y son ilegales según el derecho israelí. Y según Paz Ahora, hay más de 100 colonias ilegales hoy en día. Bien. Volvemos ahora a Europa, si ayer hablamos justamente de las elecciones europeas, con la candidatura de Dieudonné, con su partido antisionista, vamos a seguir con ellas, las elecciones del 7 de junio, hablando de la presentación de varios partidos de extrema derecha. Hoy en día el Parlamento Europeo no cuenta con un grupo de extrema derecha consolidado, aunque por primera vez, de enero a noviembre de 2007, un grupo llamado Identidad, Tradición y Soberanía se constituyó con 20 diputados provenientes de diferentes corrientes de la extrema derecha de Europa. Pero la diputada italiana Alessandra Mussolini profirió graves insultos a los rumanos y, a consecuencia, los 5 diputados rumanos del Partido de la Gran Rumania se fueron del grupo y este se disolvió. Para las próximas elecciones del 7 de junio, todos los partidos europeos de extrema derecha se movilizan. Veamos 2 ejemplos. Sí, en el Reino Unido, el British National Party, el BNP de Nick Griffin, no se complica la vida y su eslogan es dar los empleos británicos a los trabajadores británicos. Y en Austria, hablamos mucho de Austria aquí, observamos una progresión peligrosa de los grupos neonazis. Y no olvidemos que los 2 partidos de extrema derecha del país, que son el FPO y el BZO, consiguieron 29% de votos en las últimas elecciones legislativas de 2008. Y en ese mismo año, el Ministerio del Interior austríaco reveló que 831 actos de carácter neonazi fueron cometidos en 2008, 2 veces más que en 2006. Y bueno, en las reivindicaciones de esos grupos austríacos de extrema derecha se mezclan pangermanismo, neonazismo, negacionismo, denuncia de la globalización, etc. En general, la extrema derecha, Pascal, considera esos comicios como una oportunidad real y prometedora de progresar y tener más fuerza en el Parlamento Europeo, de crear otro grupo parlamentario con más fuerza. Sí, estamos en un clima de crisis, ¿no? Quieren aprovecharse de ese clima, del miedo y de la desconfianza que crea esa crisis. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Pascal. Y ahora vamos a hablar de cultura con Ana. Hola de nuevo, hablamos ahora de las noticias culturales con Ana. Hola, Ana. Hola, Pascal, ¿qué tal? Pues bien, bien. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, primero les cuento que esta semana, el 29 de mayo, empieza en el Parque del Retiro de Madrid la Feria del Libro, que dura hasta el 14 de junio. Y Casa Sefarad de Israel participa de nuevo con una caseta donde se van a presentar 3 editoriales dedicadas a la difusión de la cultura judía y sefardí también específicamente. Las 3 editoriales son Libros Certeza, Hebraica Ediciones y Sefarad Editores. Bueno, ya les iré contando poco a poco sobre las presentaciones del libro, pero las primeras que tenemos este próximo fin de semana, el sábado 30 de mayo, tendremos 2 presentaciones del libro con firmas de los autores. A las 6 de la tarde se presenta El Porvenir del Olvido de Ángel Castro, es de Hebraica Ediciones, y a las 6:45 se va a presentar La vida a oscuras en el gueto de Varsovia, de Beatriz Martínez. Ese es un libro de Sefarad Editores. Así que, bueno, ya más adelante les contaré porque todos los fines de semana va a haber presentaciones del libro. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes a acercarse a Retiro, a esa feria del libro. Exactamente, sí, seguramente. Bueno, vale la pena ir a la feria de todos modos y específicamente hay que ir a ver qué hay en esta caseta de Casa Sefarad de Israel. Muy bien. Sigo con una nueva exposición que se inicia en estos días en la Fundación Canal en Madrid. Se llama Un bosque de esculturas. Se trata de 40 esculturas, así muestra
una evolución de las más importantes tendencias del siglo XX. Se trata de una colección de Simon Spirer, que él nació en Trieste en 1926, en una familia judía, pero de adolescente se fue a Suiza, que es donde vivió el resto de su vida, coleccionando todo tipo de arte, y pues ahora llega la oportunidad de ver las esculturas que él tenía, que son realmente de Constantin Brancusi y de Max Ernst, o sea, algunos de los más grandes de vanguardias, y también un poco más posteriores. Así que eso en Canal. Fundación Canal. Fundación Canal, muy bien. Y por último, les voy a contar que el periodista Enrique Zimmerman es el corresponsal de La Vanguardia en Israel. Se acaba de declarar que va a recibir el premio Godot de periodismo de 2009. Ese premio pertenece a la Fundación Conde de Barcelona, y él va a recibir este premio por una serie de artículos que hizo en el 2007, cuando se cumplieron 40 años de la Guerra de los 6 días. Él es corresponsal de La Vanguardia en Israel ya desde el 1991, también de la cadena Antena 3. Él tiene una larga trayectoria muy importante de periodismo sobre Oriente Medio, publicó varios libros de entrevistas con los principales líderes de la zona, y bueno, ahora recibe este premio también. Muy bien, muy bien. Y hasta aquí las noticias culturales. Sigan con nosotros y hasta luego. Señoras y señores, bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. Bienvenido, Jordi, ¿qué tal? Hola, Ana, muy bien. Bueno, vamos a tenemos hoy algunas noticias. Primero sobre el candidato egipcio a UNESCO, que tuvo hace tiempo algunas declaraciones problemáticas. Tenemos algunas respuestas de las comunidades judías latinoamericanas acerca del ataque antisemita de Buenos Aires de hace unos días. Vamos a hablar de un diplomático uruguayo que salvó judíos durante la Shoah, y vamos a terminar con la primera madre en alquiler ultra ortodoxa. Así que, pues empezamos, Jordi. Comenzamos efectivamente, Ana, con esa noticia que habías anunciado. Según la agencia EFE, el ministro egipcio de Cultura y candidato a secretario general de la UNESCO, Farouk Hosni, lamentó hoy las palabras que pronunció hace un año cuando afirmó que quemaría los libros escritos en hebreo. Hosni dijo en una tribuna publicada ayer en el diario Le Monde que quiere decir solamente que lamenta las palabras que pronunció. Agregó que podría buscar una excusa en un contexto de hostigamiento y de tensión en el que las sostuve, dijo, pero no lo quiere hacer. La polémica se desató el 10 de mayo de 2008 cuando, en respuesta a un diputado islamista del Parlamento sobre la existencia de libros israelíes en las bibliotecas públicas del país, Hosni respondió: no los hay, y si los hubiera yo mismo los quemaría. Pero ahora Hosni quiere declarar que es un hombre de paz. Dice que sabe que la paz pasa por la comprensión y el respeto. Bajo el nombre de estos valores quiere volver a hablar de las palabras que pronunció entonces el año pasado, que fueron percibidas como una llamada a quemar los libros en hebreo. Palabras que chocaron, él lo entiende, y bueno, evidentemente ahora quiere reparar los daños que hizo, pues Israel y otros países estaban presentando muchas quejas para la UNESCO para que él no pueda ser el secretario general. El ministro egipcio afirmó que pronunció estas declaraciones sin intención ni premeditación. Dice que algunas de sus posiciones pasadas provenían de la indignación. Él dice que sentía ante la suerte del pueblo palestino. En entrevistas posteriores a estas palabras, Hosni reiteró que no había cometido ningún error por los que disculparse, y añadió que quemar es una palabra corriente en Egipto a la que no había que dar más importancia. Bueno, me parece un poco extraño eso de que no hay que darle importancia a la palabra quemar cuando se habla de quemar libros
relacionados con Israel, pero bueno, las explicaciones solicitadas por el gobierno israelí se sumaron también las peticiones de boicotear su candidatura a la alta dirección de la UNESCO, de algunas organizaciones judías que persiguen las manifestaciones de antisemitismo en el mundo. La semana pasada el Senado brasileño solicitó a su gobierno también retirar el respaldo a la candidatura del ministro de Cultura egipcio. Y la prensa israelí informó hace unos días de un acuerdo confidencial entre el gobierno de Egipto y el de Israel, por el que este último levantaba sus objeciones a la candidatura de Hosni, cosa que obviamente trajo mucha crítica dentro de Israel, pero bueno, parece que por el momento el ministro está intentando reparar el daño. Seguimos con algunas de las consecuencias del ataque antisemita de Buenos Aires. Esta noticia, Ana, la hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. A través del Congreso Judío Latinoamericano, los líderes comunitarios de toda la región repudiaron el ataque antisemita sufrido en Buenos Aires durante la celebración por la independencia del Estado de Israel. Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Bolivia, Guatemala y Nicaragua fueron algunas de las comunidades que hicieron llegar al Congreso su expresión de repudio y solidaridad con los judíos de Argentina. Por ejemplo, el Comité Central Israelita y la Organización Sionista de Uruguay expresaron su preocupación y repudio, anhelando que la justicia argentina aplique toda la fuerza legal que corresponda para evitar que estos actos que atentan contra la democracia y la pacífica convivencia se conviertan en una ola expansiva de violencia e intolerancia. Por otra parte, también, por ejemplo, la comunidad judía de Chile también expresó su solidaridad al afirmar que lo que debía de ser un acto para festejar los 61 años del establecimiento del Estado de Israel con actuaciones, discursos y mensajes a favor de la paz en Oriente Medio fue interrumpido por manifestantes izquierdistas argentinos que buscaron lanzar un ataque antisemita entre el público asistente, violando así los valores democráticos y la ley antidiscriminación que existe en Argentina. Al mismo tiempo, la comunidad judía argentina aseguró que no dejará impune el ataque antisemita sufrido en este acto por Israel. Los presidentes de las entidades judías adheridas a la DAIA se reunieron ayer para analizar el ataque antisemita sufrido. Tras la reunión, el presidente de la DAIA, Aldo Dontzis, dijo que en el plenario se resolvió no dejar impunes estos hechos porque la comunidad judía de sufrir actos de impunidad tiene bastante. Esas fueron sus palabras. Él destacó que la preocupación se debe a que han podido advertir tal cual como lo plantean desde el primer momento que este no fue un hecho casual, sino que las personas pertenecen a un grupo violento. Entonces también rescató el trabajo del área de conductas discriminatorias de Policía Federal, ya que dieron con los detenidos. Y seguimos con la historia de Carlos María Gurméndez. Sí, Ana, porque nos podemos encontrar ante un nuevo justo entre las naciones. La noticia la recogía Aurora Digital. Isaac Glicksberg está llevando a cabo una investigación sobre la historia de este diplomático con el fin de que Yad Vashem lo declare justo entre las naciones. Se basa en documentos oficiales archivados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, en la Biblioteca Nacional del mismo país y en documentos y cartas que le fueron enviados por descendientes de familiares de judíos salvados por el diplomático uruguayo y que residen en Holanda y en Estados Unidos. También archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Carlos María Gurméndez nació en Montevideo el 31 de mayo de 1883. Fue abogado, escritor, periodista y diplomático. Se destacó sobre todo por su actividad a favor de los derechos humanos y de la práctica del asilo político. Durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Uruguay en la ciudad holandesa de La Haya. El doctor Gurméndez salvó como diplomático la vida de 20 familias judías holandesas y de los Países Bajos. Durante 9 meses los refugió en su residencia diplomática, una casona de 2 pisos que estaba ubicada en las afueras de la ciudad de La Haya. Él ya había sido diplomático en la Argentina, España, Portugal y residía en la ciudad holandesa con su esposa y con 5 hijos.
Y el 10 de mayo de 1940 fue cuando Hitler invadió los Países Bajos. Y algunas horas después de esta invasión, varios judíos con sus familias golpearon la puerta de la vieja casona de la representación de Uruguay, y la presencia de una mucama que sabía hablar en holandés facilitó sin duda la comunicación, y ese día y en los días sucesivos, hasta llegar a ser 20, el doctor mantuvo su palabra de que ayudaría a los judíos que se lo pidiesen. Les otorgó pasaportes falsos e incluso nombró a uno de ellos cuyos descendientes aún hoy residen en Holanda como cónsul oficial de Uruguay, y así pudo salvar las vidas también de sus padres y de sus hermanos. Y terminamos esta primera parte del informativo con la primera madre de alquiler ultraortodoxa. Una noticia, Ana, que puede traer polémica. La recogimos en Aurora Digital. Un rabino ha dado luz verde por primera vez en Israel a que una judía ultraortodoxa sea madre de alquiler tras constatar que no es promiscua. La mujer, una viuda del sur del país, dará a luz en beneficio de un matrimonio, también ultraortodoxo, que lleva 12 años esperando en vano un bebé, según informa la edición digital del diario Yediot Aharonot. La pareja, que quería a toda costa que la madre biológica fuese también una judía observante para asegurarse de que en los próximos 9 meses el bebé crezca en una atmósfera de santidad y pureza en el vientre de una madre judía. El hecho de que se trate del primer caso de madre de alquiler en el mundo ultraortodoxo judío muestra las reticencias entre sus miembros y muchos rabinos ante una práctica que se aleja de las visiones tradicionales de familia y maternidad que guían sus vidas. Aunque los rabinos divergen al respecto, algunos temen que esta práctica degrade el concepto de maternidad, mercantilice el cuerpo femenino, incremente las diferencias de clase e incluso abra la puerta a una forma de adulterio. La primera madre de alquiler recibirá unos $25,000, que son más o menos 18,000 euros por estos servicios, aunque ella insiste en que su principal motivación es ayudar a parejas que no son fértiles. Hace años, la viuda pidió al Instituto de Fertilidad y Medicina, conforme a la halajá, que un rabino confirmase su casta vida sexual y expidiese el permiso para que ejerciera de madre de alquiler. El rabino Menachem Bornstein, responsable de este instituto, explicó que ella recibió la autorización del comité especial del Ministerio de Sanidad, y una vez encontrada una pareja apropiada, pues el proceso tiene previsto empezar en breve. Y hasta aquí la primera parte de las noticias, y vamos a pasar a las noticias culturales. Bueno, hola Ana. Hola Jordi, ahora nos cambiamos de papel. Cambiamos el papel y bueno, has traído una serie de noticias Tengo también culturales. noticias culturales, sí. Estupendo, cuéntame. Primero les quiero contar que este fin de semana en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares hay un ciclo de música del mundo, y cuando hay ciclos de música del mundo no puede faltar la música judía. Así que el viernes a las 8:30 de la tarde un concierto del grupo que se llama Shir, que significa canción en hebreo, que bueno, tienen una mezcla, hacen así interpretaciones de distintas músicas judías, tanto de procedencia sefardí como ashkenazí, así que bueno, una cosa muy divertida. El viernes por la noche, ¿no? El grupo viernes por la noche, Shir. ¿Sabes de dónde son? ¿Son españoles? No. No son españoles. Creo, no dice aquí en la noticia, pero tengo la idea que son de Inglaterra. Ay. Pero habrá que investigar. Eso te lo dejo a ti. Sí. Habrá que saber. ¿Y qué más? Cuéntame. Bueno, luego le sigo con Casa Sefarad Israel, que bueno, hace unos meses empezó una actividad que se llama Diálogos de Sefarad, que son unos desayunos abiertos al público que se hacen en el Centro Cultural Nicolás Salmerón cada unos meses sobre así temas de actualidad. Son unas mesas redondas, siempre moderadas por la escritora Espido Freire. Esta vez ya es el tercer desayuno, el 3 de junio. Por el momento es el último, pero me imagino que ya estarán ahí organizando más. Este se titula Globalización versus Libertad Individual, y participan Gustavo de Sal, que es psicoanalista, y el divulgador científico Eduardo Punset.
Y el que tiene el programa de redes, un programa mítico, yo no sé si tú lo conoces, Ana, no, en televisión tengo española. que confesar que no. No, pues es un programa que lleva un montón de años ya en televisión española. Mira. Pasa que siempre lo ponen muy tarde por la noche, pero Eduard Punset... Debe ser por eso que yo no lo conozco. Sí, probablemente, claro, porque siempre te acuestas tan pronto. Bueno. Y por Bueno, último, una noticia curiosa que nos llegó desde Holanda. En Holanda hay un premio de poesía ya con bastante prestigio que se llama el Gisra, que es diseñado para promover la cultura árabe entre los inmigrantes de Holanda, que saben que ahí hay muchísimos inmigrantes, especialmente de Marruecos. Y quien ganó este último premio es Tuvit Shlomi, que es una joven israelí judía que escribe poesía en árabe y la envió al concurso, pero evidentemente no quería ser juzgada por su nombre, entonces lo mandó con un seudónimo de una poeta del siglo XI, así algo muy, muy lejano para que no sospeche nada, y ganó el primer premio por su poesía. Y bueno, obviamente los organizadores, cuando lo descubrieron a la hora de entregar el premio, estaban sorprendidos pero muy contentos. Dice que eso pues demuestra que hay una gran variedad de cultura en Holanda, en cultura general y cultura árabe en particular, y pues cualquiera puede participar. Mira qué bien, pensaba Muy que me ibas bonito. a decir que al descubrirlo le iban a quitar el premio. Sí. ¿No? Mira, yo Digo, también, ay. pero qué mal pensados somos. Sí, yo estoy muy mal pensado. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Bueno, Ana. Gracias, Jordi, y aquí termina el espacio informativo y nos vemos aquí mañana.